Y manifestabas, Hernán, a través de tus redes sociales, una pregunta que se hacen muchos especialistas. ¿Cuánto de necesidad y cuánto de urgencia ha tenido el decreto del presidente Milei en cuanto al objetivo de estabilizar la economía? Bueno, está claro que ni necesidad ni urgencia. Lo que pretende es modificar la estructura económica de nuestro país a través de un DNU, quitándole ocupando en realidad, diría, el lugar que tiene que hacer básicamente el legislador, porque todas estas cuestiones se determinan en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, así está establecido por la Constitución. No está modificando alguna cuestión en particular, que también sería discutible en términos de necesidad de urgencia, sino básicamente atraviesa un montón de sectores, un montón de problemáticas diversas, deroga una infinidad de leyes de todo tipo y color. Yo un poco planteaba, ¿cuál es la necesidad de que vos conviertas o des la oportunidad de que las entidades deportivas se conviertan en sociedades anónimas? ¿No merece un debate? Si además la amplia mayoría de los clubes han dicho que no están de acuerdo con esto, lo han dicho durante la campaña, con lo cual llama poderosamente la atención que esto aparezca finalmente en este decreto. Quizás la cosa más paradigmática, entregar a ARSAT a Elon Musk. Lo dijo con nombre y apellido. Yo no recuerdo una conferencia de un presidente que haya dicho, miren, este negocio se lo voy a dar a tal persona y se acabó. Me llamó poderosamente la atención y además no hay ninguna necesidad ni urgencia en esa cuestión, ni que hablar en la derogación de la ley de góndola. Es decir, uno puede decir, che, la ley no funcionaba bien. Bueno, hagamos que funcione en todo caso, pero no que la derogues y mucho menos que encuentres razones de necesidad y urgencia en esa derogación de la ley. Hace meses que venimos discutiendo, si no años, la ley de alquileres. Buena parte de los legisladores no se pone de acuerdo y la queremos sacar por decreto, supuestamente porque hay necesidad de urgencia. Que además, si uno analiza un poquitito, la desregulación en ese aspecto claramente no favorece a los inquilinos, con lo cual hay una clara tendenciosidad, digamos. Uno atraviesa ese decreto y encuentra que hay actores claramente ganadores y actores claramente perdedores, a la usanza de lo que fueron los anuncios del otro día de Caputo. Los perdedores somos el conjunto de la sociedad, no hay casta ahí, digamos, no está el poder económico expresado, sino que básicamente diría que la amplia mayoría de los asalariados, jubilados y demás se ven afectados por estas medidas. Hernán, uno de los puntos en los que se genera mayor preocupación tiene que ver con aquellos artículos que hablan de reforma laboral, régimen de indemnización, por ejemplo. ¿Cuál es tu mirada al respecto? No, creo que hay una... La reforma, o los puntos de la reforma tienen dos espíritus en esta normativa, en este DNU. Por un lado, que el empleo tiene un problema, o digamos, el mercado de trabajo no genera los suficientes puestos de trabajo porque es muy caro contratar. Y la otra porque hay mucha litigiosidad y los gremios molestan, digamos. Serían como los dos argumentos que están detrás de todo el articulado de lo que plantean. Y por eso hacen cosas realmente muy insólitas, como reducir las multas a aquellos que incumplen en la registración. Esto es particularmente llamativo. ¿Cuál es el incentivo a eso? ¿Es el incentivo a la registración? No, es el incentivo a no registrar, justamente, con lo cual va a contramano de lo que supuestamente se plantea. Y ni que hablar, digamos, en las normativas vinculadas a el supuesto costo laboral. Y ahí incluimos todo, desde el costo de la indemnización. Bueno, finalmente no incluyeron en la reducción de contribuciones patronales porque finalmente iba a ser erosionar fuertemente el sistema previsional. Pero bueno, hay un avance contra los derechos de los trabajadores muy significativo, que va desde cosas más pequeñas pero sustanciales igual, como que la cuenta sueldo ahora pueda ser, digamos, onerosa, tengas que pagarla, hasta la eliminación de la solidaridad en el caso de la tercerización, por ejemplo. Es decir, de cosas muy sencillas a cosas muy sofisticadas, pero que finalmente le pegan el bolsillo a los trabajadores en términos de quitar derechos, ni que hablar, insisto, en el avance contra el rol sindical, porque en definitiva también tiene que atacar eso para correr los derechos de los trabajadores. Mariana, Claudio, los escucha Hernán Lecher.
Hernán, ¿cómo estás? Bueno, ¿en qué pega, sobre todo en el bolsillo de los trabajadores, más allá de la reforma laboral que se propone? Estoy pensando en aquellas leyes que se derogan como promoción industrial. ¿Qué va a pasar justamente con las industrias? ¿Cómo va a reaccionar el sector que hasta ahora ha mantenido silencio? La promoción comercial, ¿qué pasa con la liberalización de, el sistema de prepagas también? Sí, yo te diría, bueno, lo que tiene que ver con la promoción industrial pega sobre todo en Tierra del Fuego. Podemos discutir si el enclave de Tierra del Fuego mejor, más o menos, pero la verdad que genera la principal actividad en la isla, con lo cual, y estás hablando de una cantidad de puestos de trabajo muy significativos. Me parece pensar en desarmar ese enclave de un día para el otro es una ingenuidad, me corrijo, es un despropósito absoluto. Para las pymes, todo el capítulo de desregulación de lo que tiene que ver con la cuestión aduanera y demás, tiene un espíritu que está escrito en los considerandos del decreto, que dice básicamente que no tiene que haber ninguna limitación para las exportaciones e importaciones. Yo pienso en las pymes de mi distrito San Martín, la apertura importadora, sobre todo de lo que tiene que ver con bienes finales, es una bomba neutrónica para la pyme. Y el tercer componente que vos bien mencionabas y que tiene que ver con la dinámica del mercado o del comercio interior, diría, tiene que ver con el corrimiento del Estado en todas las barreras para proteger no solo a los consumidores, sino también en parte a las pymes y en buena medida a las economías regionales. Hay una desarticulación, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el Instituto Vitivinícola o con el INIM. Hay mucha preocupación en Misiones. De hecho, hoy se anunció que se crea el Instituto Provincial en Misiones, similar al INIM, porque necesitan regular para proteger al pequeño productor, entre otras cosas, el precio o la cantidad de hectáreas que se cultivan. En relación al comercio interior, además, insisto, ¿por qué eliminar la ley de góndolas? ¿O por qué desregular lo que tiene que ver con la mal llamada ley de abastecimiento, la ley comercial, decías vos? Esto implica que si yo voy a un supermercado o una empresa es engañosa, por ejemplo, en su rótulo, bueno, no hay multas para aplicarle, ¿no? O si retienen, por ejemplo, cosa que pasó en el último tiempo, retienen mercadería, no hay ningún tipo de sanción porque se elimina la ley, que es la que finalmente establece las sanciones para ese tipo de cuestiones, ¿no? Hola Hernán, Claudio Rigoli. Hay economistas que dicen, bueno, ahora la economía se va a contraer y por lo tanto no va a haber esa generación de empleos, que es el argumento que utiliza también el gobierno para decir, este decreto de necesidad y urgencia, se toman todas estas medidas y estos cambios para facilitar el empleo. Se contrae la economía en el corto plazo, no habrá empleo y los precios por las nubes. Sí, de hecho el propio Milei habló de esta inflación, así que me remito a las palabras de él mismo. Esto es caída de la actividad, que es evidente, no solo por lo que en parte está escrito en el DNU, sino sobre todo por los anuncios de Caputo, el recorte de la obra pública, las transferencias a las provincias, la caída del salario de los trabajadores a través de la reversión de ganancias o la quita o la reducción de las jubilaciones, por ejemplo. Todo eso pega en actividad y obviamente tiene su correlato lamentablemente en empleo, con lo cual allí probablemente tengas problemas. El escenario de inflación alta también está descontado, ¿no? Las especulaciones hablan de una inflación de entre 25 y 30%. Cuando yo hablaba del impacto que puede tener en las pymes esta cuestión, las pymes son las principales generadoras de empleo en la Argentina, con lo cual si les pega, y les pega toda esta cuestión, básicamente van a generar menos empleo. Así que yo tengo mucha preocupación. Ni el empleo ni el salario probablemente tengan un derrotero en el futuro muy positivo. Me imagino que mucha gente que votó a Milei lo habrá votado pensando justamente lo contrario, que tenía expectativa de que le vaya bien. Al menos los anuncios hasta ahora, en ningún caso podría decir que benefician a los sectores asalariados en nuestro país. Hernán, hoy el propio Milei ratificó que el fondo de esto tiene que ver con bajar los precios. ¿Puede efectivamente darse esa hipótesis que él está planteando? ¿Con este DNU? Sí. No lo escuché. No, a mí me parece que no. Ahí hay una hipótesis. A ver, en última instancia pueden bajar los precios, sí,
Yo suelo decir en la paz del cementerio. Aquí, y encima hay que poner varios asteriscos, en el sentido de que, bueno, en esta lógica de oferta y la demanda que plantea, o de liberalización absoluta que se ha planteado, bueno, cuando yo no tengo más plata para comprar, es ahí donde se detienen los precios. Pero bueno, ¿cuál es ese punto? Que no tenga para comer. ¿Qué hago con los servicios públicos? ¿Que no me calefacciono en invierno porque no puedo pagar el gas? Y además hay un problema muy importante, que es que buena parte de los precios están disociados incluso de la demanda local. Yo suelo poner un ejemplo, el combustible se puede exportar. Si se puede exportar y yo es lo mismo que lo exporte o que lo venda en el mercado local, y en el mercado local lo quiero vender a precio internacional y no me lo pueden pagar, la verdad que no le importa si yo cargo o no cargo combustible en mi auto, porque lo venden afuera. Con lo cual esa lógica de que la demanda es la que te topea, o la demanda finalmente es la que te topea el precio, bueno, en buena parte de los mercados, en el trigo, en el maíz, en los hidrocarburos, en la carne, no funciona. Y probablemente también en la energía, ¿no? Obviamente. En la carne, es un ejemplo que no es un commodity, pero de todas formas actúa casi como si lo fuera, ¿no? Con lo cual, si yo le puedo vender a China, bueno, no importa si yo en la carnicería lo puedo pagar o no lo puedo pagar, porque total, el precio está garantizado afuera y finalmente hace que los argentinos no puedan pagar un kilo de asado, ¿no?